Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy aquí en la sección de Diccionario de Psicoanálisis de Jean Laplanche vamos a tocar el tema del siguiente concepto llamado aislamiento. El aislamiento como mecanismo de defensa en psicoanálisis. El aislamiento es un mecanismo de defensa típico sobre todo de la neurosis obsesiva y que consiste en aislar un pensamiento o un comportamiento de tal forma que se rompan sus conexiones con otros pensamientos o con el resto de la existencia del sujeto. Entre los procedimientos de aislamiento podemos citar las pausas en curso del pensamiento, fórmulas, rituales y, de un modo general, todas las medidas que permiten establecer un hiato en la sucesión temporal de pensamientos o de actos. ¿A qué se refiere con esto Jean Laplanche? Bueno, sobre todo el psicoanálisis en el concepto del aislamiento como mecanismo de defensa y sobre todo que es parte del brazo armado de la neurosis obsesiva. Se refiere a que cuando algo, un pensamiento en específico que va en contra de la cultura del sujeto, en contra de la cultura de esa persona, de su forma de pensar, y sobre todo que considera que ese pensamiento le va a manifestar algún tipo de daño, inmediatamente es romper todas las conexiones que se tenga con ese pensamiento para que no dañe lo que yo considero mi integridad, pero sobre todo también la integridad psíquica. Con esta parte hago mención y pondremos un ejemplo. Usted tendrá algún amigo o amiga que el tema de la sexualidad pareciera, esto es poner solamente un ejemplo de muchos que pueden existir. Ese amigo o amiga que el tema de la sexualidad es un tema que le genera conflicto, que se ve con un morbo o que se ve, digamos, con una atención muy especial y que hablar de sexo es algo que no se permite hacer, no se permite ni siquiera abordar el tema. De hecho, hasta siente bastante incomodidad cuando se tocan chistes sobre el sexo y la persona pareciera como que no se tienen que decir ese tipo de palabras, no se tiene que tocar ese tipo de temas, ya sea que porque digan que porque es pecado, o porque ellos jamás nunca abordaron ese tema en casa, o porque desde la infancia les hicieron saber que el tema del sexo era algo que se hablaba única y exclusivamente dentro de la relación de pareja, o que simplemente hay un conflicto con el tocar el tema del sexo, ya sea de una manera seria, en chiste o de manera de convivencia, y ese tema simplemente no se toca y que esa persona ¡pum!, pareciera como que se desconectara por completo del tema. Y en ese momento la persona lo que intenta hacer es que yo intenta manifestar acciones en el cual mmm, le permita demostrar que esa persona no es parte de ese momento, que no es parte de esos chistes, que no es parte de esa plática, ya sea porque le molesta, cambia de tema, o simplemente no participa, se queda con una seriedad. ¿Ha conocido personas digamos, con este ejemplo que actúen de esta manera? O no solamente ese ejemplo, podemos poner muchísimos otros. Personas que usualmente digamos, chistes sobre el cuerpo, chistes sobre el pasado, o no solamente chistes, o temas que personas que no se quieren relacionar con el área de la política y que simplemente cuando ese tema hacen hasta lo imposible por manifestar que ellos no son parte del tema, que ellos no son parte de eso. Ya sea que si no lograron, digamos, enfrentarse a la masa, a la muchedumbre que estaba, digamos, en ese momento hablando del tema, pues lo que va a hacer es hacer como que se desconecta. Si hay algunos cuantos a los cuales esa persona puede todavía controlar, pues obviamente su participación se nota
que existe un desagrado por parte del tema. El aislamiento como mecanismo de defensa tiene la función de que la persona no se sienta agredida o que sobre todo su estructura psíquica no se sienta agredida por el tema. El aislamiento le sirve como mecanismo de defensa al yo, al servicio del inconsciente, para mantener esa estabilidad psíquica que a partir de la cultura, de la crianza, del amor hacia los padres, de la sexualidad, pero en la búsqueda sobre todo del placer, la persona se permite ser sí misma.